Hola estimados docentes, bienvenidos a esta CDA de evaluación, la cual tiene por nombre las rúbricas como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes. El objetivo de esta CDA es presentar a los docentes la rúbrica de evaluación como una herramienta de seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Tenemos como objetivos específicos obtener herramientas para diseñar rúbricas para la evaluación de los aprendizajes, reconocer en la rúbrica una herramienta práctica para el seguimiento, evaluación y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes, y reflexionar respecto a la práctica pedagógica relacionada con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. En el cuestionario de entrada, el cual pueden ingresar a Google Form en el enlace que les envié, deben contestar la pregunta: cuando evalúas, ¿qué es lo que más valoras y por qué? Entonces escogen una de las opciones y escriben el porqué de su respuesta. Llegamos al momento de la estructuración. Las rúbricas son documentos que articulan las expectativas con una tarea o un conjunto de estas a través de un listado de criterios de evaluación y una descripción de sus correspondientes niveles de calidad. Las rúbricas son instrumentos de evaluación. Esto quiere decir, en el marco de la implementación de las estrategias evaluativas, nos permiten recoger la información que se produce en el momento en que los estudiantes desarrollan las tareas, dando lugar a productos y desempeños observables, es decir, evidencias que vamos a valorar en el proceso de evaluación. Hay instrumentos similares que facilitan el análisis, la interpretación y la valoración de las evidencias, como son las escalas de calificación, los listados de comprobación, los listados de evaluación, las guías de calificación. Sin embargo, se diferencian de las rúbricas porque éstas contienen descripciones de los niveles de desempeño que le permiten tanto al docente como al estudiante tener claridad sobre las evidencias particulares que tiene cada tarea, siendo pues esta característica muy adecuada para la realización de la actividad de la evaluación formativa. Estructura de una rúbrica. Bueno, básicamente la estructura de una rúbrica pues son cuadros en donde aparecen descritos los niveles de ejecución y desempeño pues, de los diversos criterios a tener en cuenta para analizar, evaluar y valorar la actuación escolar o un producto resultante de la realización de las actividades. En una rúbrica podemos identificar los siguientes elementos fundamentales. Está el objetivo de aprendizaje. Este elemento sirve como guía el cómo o qué se va a valorar en la actividad realizada por los estudiantes. Tenemos también las dimensiones de la rúbrica, que son las diferentes variables y aspectos desde los cuales se va a evaluar el desempeño de la actividad escolar. Tenemos los niveles de desempeño, que son los diferentes cortes en que se pueden situar los desempeños de los estudiantes. Una rúbrica pues debería tener entre 3 y 5 niveles para que sea abarcable. Estos se pueden nombrar o cuantificar. Una vez definidos estos niveles que se van a utilizar, se deben o se pueden rotular de acuerdo pues con los datos, sea a nivel numérico o a nivel cualitativo. Entonces, puede ser nombrado con los nombres, por ejemplo, inicial, en desarrollo, logrado, destacado, o por niveles numéricos. Pueden ser ordenados también en forma ascendente o descendente. Esto pues según se deseen. Y pues luego de esto vienen los descriptores. Este sería, o lo podemos llamar también, como el corazón de la rúbrica, en los cuales se detallan qué características deben tener cada nivel de desempeño para la dimensión en cuestión. Los descriptores deben ser progresivos y excluyentes del nivel que sigue, es decir, que un mismo texto
descriptor no puede ir en 2 calificaciones y pues siempre lo vamos a ver cada calificación o cada nivel con una dificultad creciente. Las características de una rúbrica frente a otras herramientas similares, como las escaleras de valoración, las listas de chequeo, las rejillas de calificación, es que en el cruce de cada dimensión se podrá encontrar la descripción de los aspectos que identifican el nivel para cada dimensión de la rúbrica. Tipos de rúbrica. Bueno, la literatura describe diversos tipos de rúbricas. El uso de ella pues, debería ser coherente con el aspecto a evaluar y su intencionalidad. Hay algunas categorías mediante las cuales podemos clasificar las rúbricas. Una puede ser de acuerdo al grado de matización de las clasificaciones y donde podemos hablar de las rúbricas holísticas y de las rúbricas analíticas. Las rúbricas holísticas son las que permiten obtener una única valoración a partir de la descripción de las graduaciones. Incluyen un grupo de criterios específicos que representan la globalidad de la acción. Un ejemplo es cuando necesitamos evaluar tareas en las que se refleja un logro en general de los objetivos. Y cuando hablamos de rúbricas analíticas, al contrario de las holísticas, permiten separar el desempeño a evaluar en distintos rangos y dimensiones para una de las cuales se hace una evaluación. Aquí lo que interesa es levantar evidencias del rendimiento del estudiante en estas dimensiones específicas. Un ejemplo de estas rúbricas para evaluar los aprendizajes asociados es la rúbrica que utilizamos para elaboración, por ejemplo, de un mapa conceptual. También podemos clasificar las rúbricas de acuerdo con la amplitud del área o temas al cual es aplicable o que vamos a utilizar, y aquí estamos hablando de las rúbricas genéricas y las rúbricas específicas. En las rúbricas genéricas, que contienen criterios generales a una tarea evaluativa concreta y pueden ser utilizados para tareas o situaciones similares. Ejemplo de estas rúbricas serían las rúbricas utilizadas para una habilidad global de cualquier asignatura, como la participación en clase, la oralidad, y tenemos también las rúbricas específicas. Estas evalúan los criterios únicos y una actividad en particular, ya que reflejan sus características específicas. Un ejemplo sería la que utilizamos para evaluar un conocimiento específico en cualquier asignatura. Teniendo en cuenta estas clasificaciones, también pueden haber enfoques mixtos, donde se combinen algunos aspectos genéricos y específicos, también holísticos y específicos, holísticos genéricos, analíticas específicas o analíticas genéricas. Un ejemplo de una rúbrica holística genérica son las que tienen los textos PRES. Las rúbricas como herramientas en el proceso de la evaluación. Si se piensa en la evaluación desde la perspectiva formativa, las rúbricas pueden ser utilizadas a lo largo de todo el proceso que implica y siendo de utilidad tanto para el docente como para el estudiante. Pues lo podemos utilizar durante todo el proceso y frente a las rúbricas los docentes pues hacen preguntas como para qué las puedo utilizar, qué me proporcionan, cómo las empleo de manera formativa. De esta manera, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, las rúbricas facilitan verificar la alineación entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa. Le permite al docente, por un lado, definir con total claridad cuáles son sus expectativas frente a la actividad evaluativa que está proponiendo, y por otro lado, le permite socializar con sus estudiantes antes de iniciar el proceso, y por último, las dimensiones y criterios que se identifican para la construcción de las guías le permite al docente encaminar el proceso de enseñanza y aprendizaje, enfatizando en los aspectos más importantes. Las rúbricas se convierten en importantes para los estudiantes porque con ella los estudiantes
conocen qué es lo que se espera de ellos y con eso van a ser capaces de ser protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Cuándo se fortalecen los procesos con las rúbricas? ¿Cómo se fortalece ese proceso de la rúbrica en los estudiantes? En esta etapa inicial de la rúbrica en manos de los estudiantes, pues le permite activar los procesos de metacognición, tales como la autogestión y la autorregulación, ya que a través de las mismas pueden reconocer las características de la actividad y los aspectos de esta que serán tenidos en cuenta para su evaluación. También promueven expectativas sanas de aprendizaje con los estudiantes, pues clarifica cuáles son los objetivos del docente respecto a un determinado tema o aspecto y de qué manera pueden alcanzarlo los estudiantes. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto los docentes como los estudiantes pueden utilizar la rúbrica para monitorear el trabajo, en el caso de los estudiantes, para evaluar y realimentar sus estrategias cognitivas de tal manera que avancen en el cumplimiento de los objetivos, y en el caso de los docentes, para ofrecer las orientaciones y realimentaciones necesarias para que la tarea se concluya exitosamente. Al final del proceso, en el caso de los estudiantes, las rúbricas proporcionarán una realimentación inmediata que les permite autoevaluarse o autoevaluar las tareas realizadas y los logros alcanzados respecto a los criterios que se plantearon inicialmente. Y allí incluso podría contemplarse que el estudiante realice ajustes por sí mismo antes de ser entregada la actividad. En el caso de los docentes, la rúbrica proporciona información valiosa con la cual puede alimentar de manera objetiva por lo menos 3 procesos. El primero, otorgar una calificación con base en criterios previamente definidos, lo cual le confiere objetividad. El segundo, proporcionar realimentación, ya que indica con claridad al estudiante las áreas en las que tiene debilidades y con esta información plantear con el docente los correctivos a aplicar. Y el tercero, reflexionar sobre las propias prácticas, ya que proveen al docente información de retorno sobre la efectividad del proceso de enseñanza que se está utilizando. En la evaluación formativa que hace el docente a los estudiantes, se fortalecen los procesos de autonomía, autogestión, autorregulación y autoevaluación. Aquí tenemos una ruta conformada por 6 pasos que ustedes pueden ver en esta herramienta interactiva de Genially. Le pueden dar clic al enlace que está en la descripción del video y también se los voy a enviar al WhatsApp. En esta herramienta, además de las rutas, también podemos encontrar las generalidades de las que hemos venido hablando durante esta formación. También vamos a encontrar enlaces de diferentes páginas que nos van a permitir abordar ese diseño. Aquí los podemos ver. Igualmente vamos a poder ver muchos ejemplos de rúbricas que se han construido. En esta herramienta también vamos a poder encontrar a través de este elemento cuáles son los insumos que necesitamos antes de iniciar el diseño de las rúbricas. Estos insumos son los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, los desempeños, los criterios de evaluación, los contenidos y la estrategia evaluativa. Aquí están cada uno de los pasos. Para explorarlos damos clic en el primer paso. Primer paso, que es reconocer los aprendizajes. Entonces aquí nos dice, el desarrollo de la competencia involucra por lo menos 3 tipos de aprendizaje. El primero corresponde a los aprendizajes declarativos, el segundo a los conocimientos procedimentales y el tercero, aunque no es un tipo de conocimiento, toma un papel importante
y es el ámbito actitudinal como factor emocional. Aquí podemos encontrar algunos cuadros con preguntas y para buscar el segundo paso damos clic en Sigue y nos lleva a identificar las evidencias, que es el segundo paso. Entonces aquí nos muestra todo lo que debemos hacer. Seguimos, nos lleva al tercer paso, que es escoger el tipo de rúbrica. Como pueden ver, aquí se está hablando de las rúbricas genéricas, específicas, analíticas y holísticas de las que le hablé anteriormente. Como saben, se pueden también unir para crear las rúbricas según la necesidad que ustedes puedan tener. Damos clic en Sigue y nos lleva al cuarto paso, listar las características. Como su nombre lo indica, pues aquí se listan las características que se necesitan para esa rúbrica y aquí está el paso a paso de cómo hacerlo. Seguimos y nos lleva al quinto paso, definir niveles y descriptores. Entonces aquí están los niveles, los descriptores y cómo los podemos definir. Damos en Sigue y nos lleva al último paso, que es probar y ajustar. Entonces aquí nos dice: una vez se ha finalizado la construcción de la rúbrica y antes de ser utilizada, es necesario revisarla para garantizar que la misma sea válida y sea fiable. Entonces aquí nos muestra todo lo que se necesita para que la rúbrica sea válida. Si queremos regresar al inicio, damos aquí en Menú y nos lleva al inicio de esta herramienta. Por último, tenemos el cuestionario de salida en el cual se hace la pregunta: ¿cuáles son las ventajas y desventajas que usted considera tiene el uso de las rúbricas? Y la respuesta la deben argumentar en el formulario de Google Form del enlace que les envié. Bueno, mis profes, hemos llegado al final de esta serie de evaluación. Espero les haya sido de mucha ayuda y también espero que puedan revisar la herramienta de Genially, la puedan explorar, puedan aprender un poco más sobre las rúbricas y el uso que se les puede dar y que les sea de gran ayuda para su práctica de aula. Que pasen muy bien.